¿Cómo así que he tenido más de 30 trabajos y los que me acuerdo en 34 años? Las cuentas no cuadran, ¿verdad? Hola, mucho gusto, yo soy Jessica Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy quiero contarles todas las experiencias, los aprendizajes, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado de los trabajos que he tenido. No sé si vaya a dividir este video en dos, porque bueno, va a ser toda mi experiencia laboral, tanto en Colombia como en Alemania. Ya miraré cómo queda este video. Por lo pronto vamos a empezar por mis experiencias laborales en Colombia. Mi primer trabajo fue en mi casa, sí, como lo oyen. Mi mamá arrienda habitaciones y todavía en la terraza, ¿no? Y ella le arrendaba la habitación a un estudiante, no, ya no era estudiante, ya trabajaba como jefe de enfermería y bueno, él no tenía mucho tiempo y nos la llevábamos súper bien, yo estaba súper chiqui, tenía como 15 años o menos de 15 años y bueno, le pareció fácil decirme que si yo le podía limpiar la habitación y de paso consumir todo lo que tuviera en su nevera, así que yo apenas con 14 años yo estaba súper feliz, ahí ganaba mis pesitos y bueno, era alguien casi de la familia sin pensar que en un futuro también iba a terminar en limpiar otras casas que bueno, ya les contaré después, pero sí, así fue mis primeros pesitos cuando tenía 14 años más o menos. Las experiencias laborales que voy a comentar a continuación, muchas no han sido remuneradas. Como saben, también uno a lo largo de la vida académica laboral hace prácticas que no le pagan a uno, pero que para mí cuenta como trabajo, aunque no he sido remunerado, no nos han pagado con dinero, es un horario laboral que uno ha tenido que cumplir y a la final es el tiempo de uno. Entonces aquí vamos a hablar de todo un poco. Segunda experiencia de que en esta vida hay que ganar dinero porque de amor o del aire no se vive, fue en los videojuegos de mi casa. Mi madre alquilaba horas, media hora de videojuegos, en ese tiempo era como wow, el boom, lo máximo, y pues bueno, a veces me tocaba después del colegio ayudar. No es que tuviera un horario y no es que, bueno, que fuera estos días, estas horas, no, pero sí, pues ella mientras estaba haciendo oficio o algo así, teníamos que colaborar y allí empezó mi primera experiencia como estratega de marketing. ¿Por qué? Pues porque como todo negocio, cuando ya llega como un punto de que en todas partes hay ese mismo negocio, así como en todas partes ya todo el mundo se dedica al Uber o pues ya todo el mundo vendía internet, vendía videojuegos, pues entre más oferta, pues obviamente los precios empezaban a bajar, entonces empezaba a darle, yo me acuerdo que le di la idea a mi mamá de que por cada persona que alquilara media hora, una hora de juegos, pues le regalábamos como Myspira, así que fue la primera experiencia de marketing. Cuando estaba en el colegio, a mi mejor amiga y a mí nos salió la oportunidad de trabajar con política, ¿no? Una chica nos contrató. Primero fue para trabajar como animadora, siendo Mamá Noel en la temporada de Navidad, en algunos eventos, entonces nos tocaba vestirnos y hacer un baile ahí X y bueno, así nos ganamos unos pesos, pero después esta chica nos volvió a contratar para repartir la publicidad de el dichoso político. Y pues como trabajo de politiquería, pues nos robaron. Esa vez no nos pagaron nada, trabajamos repartiendo los volantes en el estadio, pero íbamos todos los días, muchos meses a la casa a tocar la puerta y la chica nunca nos pagó, siempre nos ignoró hasta el son de hoy. Hubo un tiempo en el que estaba trabajando o apoyando a mi hermana. Ella puso un negocio de café internet en el primer piso de la casa, en el garaje. Y bueno, ahí ella contrató más que todo a una de mis mejores amigas de infancia en ese tiempo, que pues ya no vive. Y bueno, yo también por ratos, cuando tenía tiempo, no me acuerdo, creo que ya estaba empezando la universidad, le ayudaba y me ganaba unos pesitos ahí también. Vendían también gomitas y dulces ahí encima en una vitrina. Y bueno, esa es otra experiencia más. Cuando estaba en el colegio, creo que no voy a poder seguir una línea cronológica de las experiencias laborales porque son muchas. Entonces intentaré decirlas en orden, pero no prometo. Lo que sí sé es que cuando estaba en el colegio, después de salir en la tarde,
teníamos que hacer la práctica, ¿no? Porque mi área, mi énfasis era comercial, entonces tenía que ir a la gobernación de mi departamento, hacer la práctica comercial de mi colegio y cumplir como un horario, ¿no? Porque bueno, uno salía del colegio a las 12, entraba después a las 2 de la tarde y de 2 a 6 allá. ¿Qué pasó? Ahí empezó el martirio de mi vida. Qué aburridor. Solamente me ponían a foliar, a contar hojas, a escribir cuántas hojas tenía una carpeta en el archivo. De vez en cuando llamar, tenía que ir a hacer mandados a la secretaria del secretario general. Realmente fue una época muy fea porque pues imagínense, el colegio que no me gustaba, después me tocaba hacer esa práctica horrible. En serio, es cuando yo decía, qué perdedero de tiempo. O sea, hoy en día ya los niños que los mandan a hacer actividades extracurriculares, que clase de danza, clase de canto, clase de yo no sé qué de pintura. A mí en esa época me gustaría tanto haber hecho algo así en las tardes, algo más creativo, algo más lucrativo, algo que me sacara del mundo del colegio, de la educación, que no me servía mucho, pero bueno, no la tuve. Y tras de eso no le pagaban a uno. ¿Cómo así que una niña de 15 años que tenía que pedirle la plata a su mamá para los pasajes, para ir allá a perder el tiempo? Eso, y tras de eso, mis papás ahí en esa época no estaban económicamente tan bien, entonces sentía que tras de eso todo el día haciendo nada no generaba ingresos, así, preocupando a mis papás porque pues tenían que darme plata para ir hasta la gobernación en transporte. Fue un tiempo perdido. Empezando la universidad, me salió la oportunidad de ayudarle a la mamá de mi mejor amiga, que trabajaba en ese entonces en un instituto del gobierno para niños y jóvenes que no tienen familia. No quiero decir mucho los nombres de las empresas e instituciones, pero ya los que ni viven en Colombia saben más o menos. Y bueno, ella impartía, se encargaba de una comunidad de mujeres, madres solteras, cabeza de familia, y a veces tenía que hacerle conferencias, entregarles productos que entregaba el gobierno. Y bueno, tuve la oportunidad de acompañarla un tiempo y fue como mi primera vez que hice una conferencia ahí. Me gustó mucho, me sentí muy bien, las mamás les encantaron. Bueno, apoyé como 1 o 2 veces a la mamá de mi mejor amiga. Ahí es cuando, no sé, empecé a sentir como el amor por trabajar en comunidad, por querer poder ejercer algo en ese ambiente, pero yo ya estaba, creo que ya estaba en la universidad, si no estoy mal, y no podía trabajar más allí porque no había estudiado nada lo que tenía que ver con relación a psicología o trabajo social o algo así. A partir de ahí y después de muchos años más en muchos trabajos que ya les voy a mencionar, me empecé a sentir frustrada porque quería buscar trabajos por ese estilo, pero no encontraba porque mi título no era eso. O sea, ya creo que eso fue después de la universidad, obviamente, pero creo que ahí era una señal que la vida me estaba dando y no fui capaz de cambiarme de universidad o renunciar a, sí, hacer otros semestres en otro lado. Cuando empecé la universidad yo estaba estudiando en la jornada en la mañana. En la tarde era donde tenía algunos trabajos, pero no así fijo, fijo, no. Ya hubo un momento de la carrera que me pasé para la jornada de la noche para poder estudiar, para poder trabajar, perdón, y hacer prácticas en el día. Y el primer trabajo que tuve fue en un café. Allí una amiga me ayudó a entrar. Fue una experiencia linda. El café últimamente es un tema que me persigue demasiado. Aprendí mucho, aprendí a hacer cafés, diferentes bebidas. No me gustaba mucho la administración de ese café. Ahí pues ya empezaba como a tener, no conflictos, pero a ver como otra vez la parte de que la gente como empleadora abusa mucho de los trabajadores o simplemente no están educados para ser buenos jefes. Se puede decir que ahí fue mi primer trabajo oficial un poco más largo, ¿no? Porque en el instituto de los jóvenes de la mamá de mi mejor amiga, pues ella me encontró aparte como ella misma, para que tenía mucho trabajo y necesitaba descargarse un poco de los trabajos, ¿no? En cambio acá sí fue con más responsabilidad, un tiempo más prolongado,
con una empresa, bueno, pequeña, pero era una empresa, entonces fue como mi primera responsabilidad y allí empecé a experimentar como el miedo a que algo me saliera mal, tenía miedo a que el café, el frappé no me saliera bien, tras de eso era un café cerca de las oficinas del estado, tipo la alcaldía, la gobernación, entonces iba como gente muy firifiri y entonces ya sabemos cómo son estas personas en Colombia, en Latinoamérica, no quiero criticar, pero pues que se creen estrato 20. No son nada sencillos y bueno, ahí uno empieza ahí empecé a experimentar como comportamientos feos de las personas tipo estrato 20, ¿no? O que se creen más bien estrato 20. Como a mitad de la carrera universitaria, empecé a hacer una práctica en una empresa, en una editorial de libros de leyes colombianas. Allí, bueno, empecé primero, sí, no, empecé a veces ayudándole a la secretaria a contestar llamadas, a enviar correos postales y también tareas súper aburridoras como de relleno, ¿no? Como haga folios, folie, ay, no me acuerdo cómo era la palabra, eso de marcar las hojas de los archivos, en serio, qué perdera de tiempo, o pegar las consignaciones, comprobantes, etcétera, y bueno, archivarlas bien. Era súper aburridor. ¿Qué pasó? Aquí fue súper interesante porque después me bajaron al primer piso y el primer piso era ventas, o sea, era dos pisos. El segundo era la parte administrativa y después era la parte de ventas en el primer piso. Y allí empecé como a ayudarle a alguien, a la vendedora, a vender y empezó a enseñarme un poco más el sistema de ventas e incluso alcancé a ir a hacer un evento en una universidad para vender libros de esas leyes que sí o sí se tenían que vender porque son para las personas que estudian derecho, necesitan esos libros, la constitución, bueno, libros tributarios, algo así. ¿Qué pasó? Que me dio miedo. Creo que esto nunca se lo conté a mis papás, pero hubiera tenido la oportunidad, o a mí me preguntaron que si yo podía o que si yo quería reemplazar a la persona que estaba ahí como vendedora, ¿no? Yo, bueno, por un lado sí, como que yo decía, ¿cómo así que me están diciendo a mí que llevo apenas cuánto tiempo ahí trabajando, que estoy todavía en la universidad y no a la secretaria, que me la llevaba muy bien? Era una señora que tenía un hijo y bueno, era sola y que, bueno, ella como que sí siempre quería que la ascendieran, pero no la ascendían y después venía yo y que de un momento a otro me ascendían. Entonces yo siento que fue como una combinación entre las dos cosas, como que no acepté el trabajo porque me daba embarrada con la señora, porque si yo decía que no se lo daban a ella, que creo que efectivamente fue así, pero también siento que en el subconsciente, en el fondo, tenía miedo de tener más responsabilidad. Yo siempre le he tenido miedo a todo lo que tiene que ver con números, con dinero y a mí en ese evento de la universidad me tocó manejar dinero y ahí me tocó enfrentarme con todo eso y me paliqué y dije que no. Como que encontré todas las excusas para decir que no. O sea, por buena samaritana o sea porque tenía miedo, al final dije que no y bueno, ahí se me terminó el contrato. El siguiente trabajo fue en la Secretaría de Tránsito de mi ciudad. Era un proyecto de eliminar la duplicación, o sea, había doble número de placas en el sistema y bueno, ya sabemos todo lo que conlleva esto, entonces había un proyecto de actualizar ese sistema, ¿no? Bueno, ahí no fue nada novedoso, el equipo era bueno, el jefe era joven, pagaban muy poco para ser una empresa del Estado, creo que abusaban como siempre, pero eso es pan de cada día en nuestros países en Latinoamérica. En general, bien, pero bueno, el proyecto se acabó, entonces ya todos teníamos que volar de allí. El siguiente trabajo fue en ese tiempo se llamaba Telecom, lo que hoy se llama Movistar en mi país, y allí también trabajaba en la parte de archivo. El trabajo me lo ayudó a conseguir una amiga de la universidad y lo mismo, era más entretenido, teníamos que hacer cosas de archivo, pero que la verdad es que me ponía a hablar con mi amiga, éramos solas en un cuarto y poníamos música y hablábamos y bueno, el jefe como que no teníamos jefe, no estaba ahí encima, a veces creo que alcanzábamos a hacer post, no, encontramos otros amigos que eran de otra empresa y era de post, de envíos y bueno, fue una época chévere, fue relajada,
que gané más dinero y bueno, creo que también fue un proyecto y se acabó el proyecto y nos tuvimos que volar de ahí. En los últimos semestres de mi universidad me salió hacer una práctica y me van a decir, pero ¿por qué tanta prácticas? Bueno, mi colegio, mi universidad fue 100% comercial, todo lo que tuviera que ver con empresas, sí, en el mundo de comercial y bueno, en el colegio práctica y mi universidad yo salí con 3 títulos, técnico, tecnológico, profesional. Y pregúntenme ahora dónde lo puedo ejercer, pero sí, entonces en cada fase teníamos que hacer una práctica, entonces por eso es que hablo tanto de las prácticas. Y una de las últimas prácticas fue en una empresa de salud. Allí hice mi práctica como recepcionista en la jornada de la mañana o de la tarde, no de la tarde porque después tenía que ir para la universidad en la noche, algo así, o todo el día o todo el día y en la noche trabajaba. Solo pagaban como 350.000 en ese tiempo, era solo un porcentaje que de verdad eso era por ley, que ley más pichas, pero sí. Y bueno, era entretenido, era un poco complicado en el sentido de que, claro, era la parte de la oficina en donde estaba la gerente de todas las sucursales, entonces había momentos en donde la gente subía y llegaba hasta allá enojadas, exigiendo un médico que llevaba meses esperando, una cirugía urgente que necesitaba un familiar y que nada que salía, autorizaciones, entonces era un poco frustrante el trabajo en el sentido de que hay gente que tenía la razón y que simplemente yo tenía que mentir, proteger, de que la gerente no está, de que venga mañana, de que entonces era muy frustrante para mí saber que esas pobres personas estaban esperando una respuesta que podría haber sido mi mamá, pero pues sobre todo tocaba primero la seguridad de la gerente y de la gente que estaba adentro, era pues la prioridad de nosotros como recepcionista. Teníamos un botón en la parte de abajo para que los trabajadores entraran y salieran, pero precisamente para eso, porque una vez incluso eh, una... Eh, una señora se entró y pues bueno, me regañaron a mí porque la dejé entrar, pero bueno, la señora se dio cuenta que esa puerta siempre mantenía asegurada y bueno, por ese lado era lo malo. De resto el trabajo como tal no era complicado, a veces teníamos que dar información de las afiliaciones, cosa que no era difícil, cosas varias, recados y demás. Después de un tiempo de estar haciendo ese trabajo por ser buena trabajadora, entonces me ascendieron, por así decirlo, al departamento de facturación. Fue una época muy bonita también, estábamos como en un salón, éramos una amiga y yo, después fue una tercera, pero bueno, al principio éramos las dos. Era interesante porque como que las dos éramos en ese cuarto y casi no nos molestaban los jefes. Con ella era súper chévere, poníamos música, el trabajo a lo último era súper automático y éramos cantando y solamente era digitar, digitar, digitar las facturas que llegaban de las IPS, de las empresas prestadoras. ¿Qué era lo malo? Lo malo es que a final de mes eran los cierres, entonces teníamos que tener todas las cuentas al día y pues entonces cuando no alcanzábamos, que casi siempre era así, teníamos que quedarnos toda la noche trabajando hasta la 1, 2, 3, 4 de la mañana y al otro día trabajar común y corriente sin pagos extras, no nos pagaban nada más. Creo que de vez en cuando nos daban para la comida, sí, pero pues de resto no. Hoy en día que tengo una vida y una calidad de trabajo aquí en Alemania, me doy cuenta que no, eso no debe ser así. Entonces, bueno, era lo único malo, pero lo bueno era los compañeros de trabajo. Eso sí, excelente. Después de ese trabajo en esa entidad de salud, decidí irme de mi ciudad e irme para la capital, para Bogotá. En Bogotá, pues bueno, al principio, mientras conseguía trabajo, mi tía, que es una empresaria, ya trabaja vendiendo calzado y bolsos en cuero en Bogotá, ella pues me dijo, bueno, ayúdame mientras consigues trabajo y te doy algo.
Y sí, así fue, súper bien. Tenía que ayudarle a entregar pedidos, entonces lo positivo es que empecé a conocer la ciudad porque tenía que ir a diferentes empresas a entregar los pedidos, a recibir los pagos. A veces le ayudaba en el almacén haciendo el inventario y bueno, cosas varias, y mi tía me reconocía por eso, me daba el almuerzo e incluso al principio viví donde ella. Entonces así fue como empezó mi experiencia laboral ya en otra ciudad, en la capital, ¿no? Y bueno, ya después de eso, gracias a ella también conseguí un trabajo en una entidad muy conocida de, ¿cómo se llama? A una ARL, sí, una ARL, una empresa de seguros muy buena, muy, una de las mejores en Colombia hasta ese entonces, creo que todavía. La empresa era muy buena, o es, no sé, tiene casino, entonces uno almorzaba allá, incluso hasta desayunaba y si quería podía dejar sobradas para poder comer, entonces muy bueno por ese lado. ¿Qué fue lo que pasó? Allí trabajé como asistente de los doctores de la ARL, de las personas que tienen accidentes laborales y demás. Entonces, esos médicos, no sé si hacían diagnóstico, recetaban cosas, no sé. La cuestión es que yo estaba en esa parte, entonces tenía que responder emails, hacer correos, cartas, cositas varias, como asistente de varios doctores de esa IPS de esa ARL, de la parte de ARL, porque es una empresa de seguros de todo, entonces estaba en la parte de la ARL. Ahí fue muy bueno, fue muy bueno. La cuestión es que había otro departamento que estaban buscando otra persona para un cargo y yo me fui para allá. Estaban ofreciendo más dinero, ¿no? Entonces me fui para allá, entonces me pasé de un departamento a otro departamento. ¿Y qué pasó allí? Algo que no sabía era que, bueno, tenía que trabajar junto con esa empresa de seguros con una IPS, muy conocida en Colombia también. Entonces había unos días que trabajaba en la ARL por el centro y había otros días que tenía que trabajar en la IPS, que era como casi hacia el norte. Y listo, el trabajo era bueno en cuanto a esa independencia que tenía uno, pero que era que yo no sé, nunca supe al final qué era lo que yo tenía que hacer. Al final me di cuenta que era un proyecto, yo no sabía que era un proyecto, así que no era fijo el trabajo. Y pues nada, nadie como que sabía, nadie me explicaba cuáles eran mis funciones. Le preguntaba a la jefe, le preguntaba a mis colegas, como que mis colegas también no me explicaban. O sea, como que yo tenía el sentido, yo creía que yo era bruta, que yo decía, pero es que yo no soy la que no entiendo, era con números. No, me fue re mal, lloraba. En esa época pues yo estaba casi como con depresión. Porque pues no me gustaba el trabajo, no era lo guau, era una empresa muy buena y todo, pero no me gustaba, no entendía lo que estaba haciendo, tenía que entregar informes y entregar informes que ni yo tenía idea que tenía que decir. Y al final pues me dijeron que no, que el contrato se terminó. O sea, al final eso era como un proyecto, o sea, nunca supe. La cuestión es que fue una experiencia muy chistosa porque como que todos eran alarmados, como así, es una empresa súper buena, hay gente que llevaba 25 años trabajando. Jessica, una empresa como en esa usted no va a encontrar nunca, que no sé qué. Y yo la reacción, o sea, cuando el señor me dijo, es que lo sentimos, ya no hay más trabajo para usted. Yo no sabía qué iba a hacer después, pero yo puse una cara de satisfacción que yo creo que hasta el jefe se quedó como mirándome así. Y yo, gracias, gracias, gracias por nada, porque es que varias veces me senté a hablar con él, explicarle la situación y nunca me ayudaron. O sea, no entendí nunca qué hice al final en ese puesto. Ah, pero antes, olvidé decirlo, en esa misma empresa yo empecé en la parte de archivo también. Era como que me metieron ahí mientras salía el otro cargo, entonces era como un trabajo transitorio y ahí sí fue cuando pasé como a ser la asistente de los doctores de la ARL. La empresa era muy buena y todo. Lo malo es que también tenía que a veces trabajar los domingos o sábados, si no estoy mal, no me acuerdo. Y de tanto trabajo que había, y a veces uno estaba ahí solo en la oficina sin horas extras. O sea, en Colombia no pagan horas extras. Después de que
casi que me echaron, se puede decir, de esa empresa de seguros. Pues bueno, buscando, eh, un, un tío me dijo que si empezaba a trabajar con él y yo le dije que sí. Era para trabajar en una universidad de Bogotá, en unos proyectos, en unos seminarios con una entidad del gobierno también. Era como un convenio entre la universidad y creo, bueno, la Policía Nacional, bueno, algo así. Pero al final, bueno, desafortunadamente no pude ejercer nada de mis conocimientos o de mi profesión o nada. No tuve la oportunidad de mostrar mis habilidades porque ahí también fue un poquito casi que fui engañada porque a la final solo me dediqué a quemar CDs de los seminarios que daba mi tío y también a ser niñera. Entonces como que ahí fue, bueno, estaba ganando dinero, pero pues en realidad no tuve la oportunidad de mostrar mi potencial, lo cual también me puse muy triste, venía ya de estar triste como en esa empresa de seguros que nadie le ponía cuidado a uno y después pasé por esta experiencia, entonces yo ya venía sintiéndome un poco mal ahí y bueno, ahí estuve un tiempo, sin embargo, ahí empezó a crecer la idea de irme ya del país y después de tanto trabajar hasta ahora se me había ocurrido la idea de empezar a ahorrar, decir, hey, ahorrar y mirar qué posibilidades hay en otro lado. Casi yo no recuerdo bien si terminando ya los proyectos con supuestamente trabajar en la universidad que resulté como niñera o trabajé al mismo tiempo y terminé en ese trabajo, creo, fue con una prima trabajando en los eventos como catering, como cosas de, sí, de eventos, almuerzos, refrigerios, ahí en los mismos seminarios de esta entidad de la policía. Y bueno, fue una experiencia muy chévere, estuve con mi prima pagaba muy bien, también fue una experiencia buena, pero pues ya ahí, en esa época, yo ya estaba haciendo papeles para irme para Alemania. ¿Qué puedo decir de esta fase de mi vida? Pues que nada, no hay de qué arrepentirme, que incluso todo esto me llevó a que a la final llegara a un momento de mi vida de que estaba súper desesperada por no saber qué hacer y que gracias a todos esos errores que cometí, llegué a tomar la decisión de ir y viajar a otro país, que es en el que me encuentro actualmente, y que sin esos desaciertos yo no hubiera llegado acá, porque podía haberme quedado muy cómoda, por ejemplo, cuando tuve el trabajo como en una de las empresas más importantes de Colombia, que fue Seguros, hubiera podido también no haberme pasado para el otro departamento y haberme quedado en el primero y ahí y acomodarme y quedarme ahí y ya. Y haber perdido todas las experiencias que siguen en mi siguiente fase de mi vida, porque para mí mi vida se divide entonces como un antes y un después de haber viajado aquí a Alemania. Entonces también tengo que decir que digamos, en la época de la universidad conseguí a una amiga que es la amiga que tengo hoy que me ayudó a venirme acá y que conozco a las personas que conozco acá. Entonces creo que todo en esta vida pasa por algo, literal. Todo tiene una razón de ser, todos son causalidades de la vida y que así es como tenía que ser. Por supuesto ya tengo otra perspectiva en cuanto a la parte laboral, que aquí en Alemania tampoco nada es perfecto, pero si me pongo a mirar la parte de atrás, las condiciones laborales que tengo ahora son mucho mejor que las que tenía en ese entonces y ya, eso es lo único que puedo decir. Quizás voy a hablar un poco de una conclusión, diré una conclusión más extensa quizás en la segunda parte de este video, porque ya haré como una comparación de estas dos fases, de este antes y después de mi experiencia laboral entre Colombia y Alemania. Por ahora es eso, espero que no se pierdan esta segunda parte, la dejaré aquí abajo cuando ya esté listo el video. Que tengan un feliz día, espero que les haya gustado y hasta pronto, chao chao.